Le damos gracias a Dios de estar aquí en esta mañana. Le invito a abrir la palabra de Dios. Pero antes de hacerlo quisiera pedirle a Dios su bendición. ¿Oramos? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, queremos darte muchas gracias porque nos da la oportunidad de estudiar tu palabra y queremos rogarte, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, quien nos dirija, nos acompañe y nos ayudes, Padre Celestial, para darle el sentido correcto a tu palabra. Quita de nuestro medio, mi Dios, cualquier otra influencia y que sea tu Santo Espíritu, mi Dios, y tu sangre quien estén en nuestro medio y que al estudiar tu palabra podamos guardarla en nuestras mentes y en nuestros corazones. Bendícenos, Señor, danos sabiduría y permite que tu Espíritu, mi Dios, pueda grabar tu palabra, mi Dios, en nuestras mentes. Sé con los hermanos que nos están viendo a través del internet, que puedan ser bendecidos, mi Dios, ricamente también por tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Les invito a abrir la Biblia en el libro de Josué, capítulo 23. Josué, capítulo 23. Discurso de despedida de Josué. ¿Quién fue Josué? Bueno, Josué fue el que sustituyó ¿a quién? A Moisés, cuando sacó el pueblo de Israel de Egipto. Cuando ya Josué estaba por morir, antes de que muriera, él estaba viejo, dice la Biblia, versículo 1 de Josué, capítulo 23, vamos a leer el pasaje. Aconteció muchos días después que Jehová dio reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo viejo y entrado en días, llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, a sus jueces, a sus oficiales y les dijo: yo ya soy viejo y entrado en días. Vosotros han visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones en vuestra presencia, porque Jehová vuestro Dios ha peleado por vosotros. He aquí os ha repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde el sol se pone. Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las lanzará de vuestra presencia. Ustedes poseerán sus tierras como Jehová vuestro Dios ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito, ¿dónde? En el libro de la ley de Moisés, sin apartarse de ello ni a derecha ni a izquierda, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros. No hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis ni os inclinéis a ellas. Mas Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pues Jehová ha echado de delante de vosotros a grandes y fuertes naciones. Hasta hoy nadie ha podido permanecer delante de vosotros. Un varón de vosotros perseguirá 1000, porque Jehová vuestro Dios pelea por vosotros como Él os dijo. Josué está recordando ¿qué? ¿Qué está haciendo Josué? Recordando toda la trayectoria. Cómo Dios sacó a Israel, cómo lo estableció, cómo le dio, cumplió la promesa que dijo que Dios le iba a dar, ¿qué cosa? Su tierra, la tierra de Canaán. Y ahora Josué, ya viejo, le está recordando al pueblo ¿qué?
cómo Dios había cumplido hasta ese momento que él estaba viviendo todas esas promesas. El pueblo de Israel no había terminado de conquistar. Josué tenía una preocupación y vamos a ver por qué Josué tenía esa preocupación y por qué Josué hizo esto. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros hoy? ¿Cómo nosotros podemos repetir la historia de Israel y cómo podemos perder también, ¿saben qué? La bendición de Dios. Dice aquí, versículo 12, porque si se apartan y se unen a lo que resta de estas naciones, no habían conquistado a todas las naciones. El pueblo ya estaba cómodo, se sentía cómodo, ya estaba en Canaán, estaba establecido. Los enemigos habían sido sometidos, quedaban algunas naciones todavía por ser quitadas, que después en el libro de los jueces, si vamos allí, vemos cómo los jueces la terminaron de conquistar. Y Josué le dice al pueblo, si ustedes en vez de conquistar a esta gente, se mezclan con ellos, oigan qué va a pasar. Porque si se apartáis de Dios y se unen a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertan con ellos matrimonios y entrareis a ellas y ellos a vosotros, sepan que Jehová vuestro Dios no echará más estas naciones de delante de vosotros. Antes os serán por lazo y por tropiezo, y por azote para vuestro costado, y por espina para vuestros ojos, hasta tanto que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Versículo 14. Y he aquí, yo estoy para entrar por el camino de los de toda la tierra. O sea, Josué dice, ya yo estoy para morirme. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no se ha perdido una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas han venido y no ha faltado ninguna de qué, de ellas. O sea, reconozcan que todo lo que Dios ha prometido se ha cumplido. Y lo que no se ha cumplido, como por ejemplo cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, que esa generación no entró, dependió no de Dios, sino de qué, de los que no guardaron el pacto, dice en el libro de Hebreos. ¿Están entendiendo? O sea, Josué le está haciendo un llamado, una predicación, como quizás una predicación de esta que nosotros nos reunimos aquí los sábados, y le está haciendo un llamado a la nación, ¿para qué? Para que la nación sepa que el conquistar y el mantenerse en la victoria dependía de quién, de la actitud que ellos tomaran. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios nos promete es condicional. Ahora Josué le está diciendo al pueblo, de las palabras que Dios ha prometido, nada ha caído. Mas será que como han venido sobre vosotras todas las palabras buenas de Jehová, o sea, todas las promesas que Dios prometió, se cumplieron. Ahora también habían, ¿qué cosa? Advertencias, amonestaciones y qué. Y llamado para que el pueblo viviera a la expectativa de su actitud y de sus acciones. Y dice aquí, mas será que como han venido sobre vosotros las palabras buenas que Jehová vuestro Dios ha dicho, así también Jehová traerá sobre vosotros toda palabra como mala, hasta destruiros de toda la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasan el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando dioses ajenos e inclinándose a ellos, entonces el furor de Jehová se inflamará contra vosotros y pereceréis luego de esta buena tierra que Él os ha dado. Josué le hizo dos cosas. Le recordó
todo lo que Dios había cumplido. Después le hizo un llamado a que ¿qué? A que todo dependía de ¿quién? De que ellos tomaran la actitud correcta y no se mezclaran con la gente que había traído sobre ellos mismos su destrucción por parte de Dios. Y después, ¿qué hizo Josué? Le dijo, si ustedes no lo cumplen, Dios va a traer sobre vosotros, ¿qué cosa? La maldición y destrucción. ¿Sería esto solamente para el pueblo de Israel? Yo me pregunto. Hay veces que nosotros vemos a Dios como, vamos a meternos un poquitico en Patriarca y Profeta. Ustedes saben que a los que no les gusta la palabra de Dios tampoco les gusta lo que dice Elena de White. Porque Elena de White expone. ¿Cuántas veces hemos escuchado hermanos que dicen, no, pero no hablen tanto de la hermana White? No hablen tanto de ella, no lean tanto lo que ella dice. Es mejor la Biblia, que Dios me diga lo que yo tengo que hacer por la Biblia. Yo lo he escuchado. A mí Dios tiene que comunicarse a mí y por la Biblia. Estamos hablando de hermanos adventistas. Yo prefiero, ¿qué cosa? Un escrito está de Dios para su iglesia que cualquier otra actitud incorrecta. Por eso me gusta tanto leer estos libros y les invito a los hermanos que los revisen. Dice aquí, Patriarca y Profeta, capítulo 49, el que lo pueda buscar, lo quiera leer. Se había acabado la guerra de conquista. Josué se había retirado a la apacible vida en el hogar de Timnath-Sera. Josué, que era un guerrero. Josué se puso ¿cómo? Se puso cómodo. Pero era un siervo de Dios que aunque se quedó allí cómodo, le preocupaba la actitud y la condición de ¿quién? Del pueblo. Y dice aquí, y aconteció que pasando muchos días después que Jehová dio reposo a Israel de todos sus enemigos al contorno, que Josué llamó a todo Israel, a sus ancianos y a sus príncipes y a sus jueces y a sus oficiales. Josué los llama y le dice, vengan para acá. Y hace un culto como este. Y Josué quizás se paró en un púlpito. Y oigan lo que les dijo y por qué los dijo. Dice que habían pasado algunos años después que el pueblo se había establecido definitivamente en sus posesiones. Y ya se podía ver brotar los mismos males que hasta entonces habían atraído castigo sobre Israel. ¿Por qué Josué hizo esto? ¿Porque ellos estaban siendo fieles o porque cuando se pusieron cómodos se habían olvidado del compromiso que ellos tenían de conquistar, de terminar la conquista? O sea, Dios los puso en Canaán para que ¿qué? Para que conquistaran, pero se sintieron cómodos, dejaron de conquistar y ahora Josué se preocupa porque ¿qué? Porque empezó a ver aflorar ¿qué cosa? Los mismos males que habían traído ya sobre Israel desgracia. Josué le hizo un llamado, le dice, oye, echen para acá. En el libro de Jueces, en el capítulo 1, leímos que cuando se quedaron sin juez y sin nada, cada uno hacía lo que ¿qué? Lo que le daba la gana. Así lo dice, lo que le daba la gana. Tristemente, hermano, esa es la historia del pueblo de Israel. Sigue diciendo aquí, el pueblo en general tardaba mucho en completar la obra de expulsión de los paganos. ¿Qué pasó? El pueblo comenzó a tardar. Dios nos ha dado a nosotros como iglesia también, ¿qué cosa? Una obra que hacer. Tenemos que conquistar o ser conquistados. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? O conquistaba o era conquistado. Es como un campo que tú tengas. Tú tienes un campo y lo preparas para la siembra. Lo aras, lo preparas, pero no lo siembra. ¿Qué pasa con el campo? ¿De qué se llena? Así es la naturaleza y la mente humana. Si la mente humana no está constantemente
Si no está constantemente en las cosas de Dios, Satanás también nos va a dar ¿qué cosa? Una cosa en que ocuparnos. ¿Estamos entendiendo? A ellos se les dio una misión, a nosotros también se nos ha dado una misión. Ellos dejaron de cumplir su misión y ahora comenzaron a aflorar ¿qué cosa? Los mismos males que habían antes. Si dejamos de cumplir el propósito con que Dios nos llamó, no importa que vengamos a la iglesia, no importa que seamos parte de la iglesia, no importa que nuestro nombre esté escrito en el libro de la iglesia, nuestra vida comienza ¿a qué? A decaer. O conquistamos o somos conquistados. Esa es la vida de nosotros. Ahora Josué, preocupado por esto, le dice a un pueblo, oye, echen para acá. Pero oigan, ¿por qué? El pueblo en general tardaba mucho en completar la obra de expulsar a los paganos. Tenían que sacarlos, librarse de ellos. No mezclarse con ellos. Tenía que haber, ¿qué cosa? Una separación. Dios los había elegido para que destruyeran, ¿qué cosa? Esas naciones paganas. En el caso ¿recuerdan de Jericó? Dios le dijo, de ahí no toquen ni el oro, ni la plata, ni nada, todo lo que hay ahí, ni los animales, todo tiene que ser eliminado. ¿Por qué? Porque Dios sabía el grado de maldad que había en esos pueblos. Pero ahora ellos cómodos, ya los enemigos estaban lejos, ellos tenían donde sembrar, ya no tenían más nada que aparentemente que hacer, y no se daban cuenta que o terminaban la obra, o eran conquistados por ¿quiénes? Y lo mismo pasa con nosotros. O conquistamos a nuestra familia, a nuestros vecinos, hasta la gente que nos rodea, o esa gente nos conquista ¿a quiénes? Hermano, nuestra mente muchas veces es confundida por el criterio. Como los judíos. No crean que estamos fuera del peligro. Dice aquí. Las tribus se habían dispersado para ocupar sus posesiones. ¿Qué había pasado en el tiempo de Josué? Las tribus se habían ¿qué? Dispersado. Cada uno cogió y cada uno se dedicó, ¿sabe qué? A sus propios intereses. Se dejaron de preocupar por el interés común, que ¿qué cosa era? Conquistar y terminar el propósito con que Dios los había sacado ¿de dónde? De Egipto. ¿Con qué propósito Dios te sacó del mundo? ¿Qué instrumento usó Dios para sacarte del mundo? ¿Qué instrumento usó? Dice Elena de Juez en Evento los últimos días, que nosotros hemos sido separados del mundo con el instrumento ¿de qué? De la verdad divina. Pero esa verdad divina tiene que hacer en nosotros ¿qué cosa? Un cambio y una transformación. Dice aquí, las tribus se habían dispersado para ocupar sus posiciones, el ejército se había disuelto y se miraba ahora como una empresa difícil y dudosa. Cuando Josué ve eso, se da cuenta de lo que está pasando, llama a ¿quiénes? A los líderes, le dice, oye, echen para acá, y hace una junta que es lo correcto. Le dicen, miren lo que está pasando. Recuerden que lo que Dios prometió hasta aquí lo ha cumplido. En el capítulo 24, estos son dos capítulos juntos, que la Biblia los tiene juntos, mi Biblia los tiene juntos. Y en este capítulo habla de lo pone juntos. ¿Por qué? Porque Josué le dice ahí, miren a quién servir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el pueblo inspirado por Josué dice, nosotros también serviremos a Jehová. ¿Es por qué? Porque Dios quería que la gente fuera despertada del momento en que estaban viviendo. Dice aquí algunos peligros. Versículo 12 al 16. Dice, porque si se apartan y se unen a lo que resta de estas naciones, Josué le puso el peligro clarito. ¿Saben por qué Josué dijo esto? Porque es más fácil, hermano, mientras estamos en una condición tibia, dormido, frío espiritualmente, es más fácil buscar la amistad de los que no temen a Dios que el compañerismo de aquellos que quieren prepararse y que nos preparemos y que estorben nuestro camino. Por eso Josué le dice, miren de no mezclarse con esta gente. Porque a ustedes les sería más fácil mezclarse con aquellos mundanos que con los que quieren hacer lo que Dios quiere. Y por eso dice aquí, ahora Josué le dice,
Porque si os apartáis y se unen a lo que resta de las naciones que han quedado con vosotros, y si concertáis con ellas matrimonios, ¿matrimonio con quiénes? Con los incrédulos, con los mundanos. Hermanos, matrimonio con incrédulos, con mundanos, jóvenes. No hay una persona que yo haya visto, hermano, que haya cometido esto a sabienda que no haya sido afectada espiritualmente. Y podemos decir, la esposa que se casó es de oro, pero no tiene nuestra fe. Dice Elena de White, le falta lo que es el principal elemento, que es la fe y el temor ¿a quién? A Dios para obedecer. Dice aquí, si concertáis con ella matrimonio y entran a ellas y ellas a vosotros, sepan que Jehová vuestro Dios no echará más esas naciones delante de vosotros. Si no sabe lo que le está diciendo, esas naciones los van a ¿qué? Los van a conquistar. Dice aquí, Josué puso al mismo pueblo por testigo de que siempre que ellos habían cumplido las condiciones, Dios había cumplido fielmente las promesas que les hiciera. Eso le dice, miren, siempre que ustedes fueron fieles en las condiciones, Dios fue fiel en cumplir su parte. Hermano, Dios ha hecho con nosotros también, ¿qué cosa? Un pacto. ¿Sí o no? Dios quiere llevarnos de victoria en victoria. Oigan qué dice aquí. Dios había cumplido fielmente las promesas que les hiciera. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no se ha perdido de una palabra buena, de una palabra de las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Les dijo, les declaró además que así como el Señor había cumplido sus promesas, también cumpliría sus amenazas. Mas será que como ha venido sobre vosotros las palabras buenas que Jehová vuestro Dios ha dicho, así también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala. Yo me imagino a Josué dando un sermón con el pueblo delante de él. Y algunos hermanos diciendo, amén, amén. Cuando Josué se murió, fueron destruidos. ¿Qué pasó? Cuando leemos el libro de los jueces, después de esta exhortación, muchos de esos mismos que estaban en esa reunión, que escucharon a Josué predicar, después fueron destruidos. Fueron llevados cautivos. ¿Qué pasó? Dice aquí, oigan qué pasó. Mas será que como ha venido sobre vosotros, cuando traspasareis el pacto de Jehová, el furor de Jehová se inflamará contra vosotros y luego perecerán en esta buena tierra que Él os ha dado. Satanás engaña a muchos, y ahora viene el porqué. ¿Qué pasó? Satanás engaña a muchos con la plausible teoría de que el pecado de ellos, con la plausible teoría que el amor de Dios hacia sus hijos es tan grande que excusará el pecado de ellos. ¿Están oyendo? ¿Qué fue lo que pasó? Satanás los engañó. Satanás engaña a muchos con la plausible teoría de que el amor de Dios hacia sus hijos es tan grande que excusará el pecado de ellos. Satanás asevera
que si bien las amenazas de la palabra de Dios tienden a servir ciertos fines en su gobierno moral, Dios no las cumplirá literalmente. ¿Están oyendo esto? No, eso que Dios dice, pero eso no es literalmente. Es persona en la iglesia. No es tan así. Tú sabes que Dios es amor. Dios no condena, Dios no destruye, Dios no trae juicio sobre la gente. Aquí está diciendo que sí. ¿Qué es peor juicio que Satanás nos deje en las manos del diablo? Para que el diablo nos destruya. Dice Elena de White que si Dios quitara la protección de cualquier ser humano en un momento, dice que Satanás le basta para destruirlo en un momento. Satanás nos quitaría la vida, hermano, si Dios quitara de nosotros su protección. Dice aquí, no se cumplirán literalmente, pero en todo su trato con los seres que creó, Dios ha mantenido los principios de la justicia mediante la revelación del pecado en su verdadero carácter y ha demostrado que sus verdaderas consecuencias son la desgracia y la muerte. Nunca existió el perdón incondicional del pecado. ¿Oyeron esto? Nunca existió el perdón incondicional ¿de qué? Ni existirá jamás. ¿Están oyendo esto? Nunca existió el perdón del pecado ni existirá jamás. Un perdón de esta naturaleza sería el abandono de los principios de justicia que constituyen los fundamentos mismos del gobierno de Dios. Llenaría de consternación el universo inmaculado. Dios ha indicado fielmente los resultados del pecado y si estas advertencias no fuesen la verdad, ¿cómo podríamos estar seguros de que sus promesas se cumplirán? O sea, si las amenazas de Dios no se cumplen, ¿cómo podemos estar seguros que Dios va a cumplir sus promesas? ¿Dios cumple sus promesas pero no sus amenazas? ¿O Dios cumple las dos cosas? Dice la Biblia que Dios es tardo para la ira, pero no dejará sin castigo ¿a quién? Al culpable. Ahora Josué llama al pueblo y dice, miren, si ustedes siguen por ahí, ¿van a ser qué? Van a ser destruidos. Termino con esta notica aquí de Patriarca y Profeta. Josué deseaba lograr que sirvieran a Dios, no a la fuerza. Nadie tiene que obligar a nadie a obedecer a Dios. Oigan esto, sino voluntariamente. Josué quería que la gente fuera llevada voluntariamente, ¿quién? A Dios. El amor a Dios es el fundamento mismo de la religión. ¿Cuál es el fundamento de la religión verdadera? O sea, lo que yo hago, lo hago por amor ¿a quién? A Dios. Ahora, Josué le avisó las amenazas de Dios, le advirtió las promesas. Ahora, dice aquí, de nada valdría dedicarse a su servicio meramente por la esperanza del premio. O sea, estar en la iglesia porque voy a ser salvo cuando Cristo venga. Si estás aquí por esa razón, estás en el lugar equivocado. ¿Estamos entendiendo? O sea, yo no voy a la iglesia porque Dios me va a salvar cuando venga. Fíjense. De nada valdría dedicarse a su servicio meramente por la esperanza del galardón o por el temor al castigo. Y ahora viene un punto que yo quiero que nosotros entendamos, porque vamos a entrar ahora en otro punto en la condición que está la iglesia hoy. Una franca apostasía no ofendería más a Dios que la hipocresía
y un culto de mero formalismo. ¿Están entendiendo? Dios prefiere que seamos que apóstata franco y lo neguemos, a que estemos en la iglesia, a que estemos aquí y nuestro corazón esté como dividido. Que seamos unos hipócritas, dice aquí, y unos formalistas. ¿Qué cosa es un formalista? ¿Qué es un formalista? No, la forma. La forma es cómo tenemos que andar, impecable, que nada que todo parezca que estamos en el cielo y cuando salgamos de aquí somos el diablo allá afuera. Es un formalista. ¿Eso es ser qué cosa? Eso es ser formalista. Que todo esté a la perfección. Bueno, en la iglesia tiene que haber orden, es verdad, tiene que haber orden, tiene que haber normas, tiene que haber principios que tienen que tener su fundamento ¿dónde? En el amor a Dios y en el amor al prójimo. Pero dice aquí, dice el hermano White, que Dios prefiere qué cosa. Ahora, vamos a la iglesia de estos últimos días y vamos a ver el problema de la iglesia de estos últimos días. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 14. Fíjense, Josué antes de su muerte vio que empezaron a aflorar ¿qué cosa? Los mismos males que habían traído desgracia sobre Israel. Ahora ya Israel le dice, vengan para acá. Lo amonesta, le mira, las promesas están aquí, las consecuencias de obedecer y las consecuencias de desobedecer. ¿Puedes subir un poquito esto? Sí, pero yo me estoy forzando mucho. Para que se oiga bien me tengo que forzarme mucho, si no se oye bajito. Apocalipsis 3, del 14 en adelante. Ahí está mejor. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, estas cosas dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Sabemos que hemos estudiado aquí muchas veces que estos 7 mensajes a las 7 iglesias representan las 7 etapas de la vida de la iglesia, las 7 etapas por la cual, 7 periodos de la historia por la cual la iglesia ha pasado, y también representa las 7 iglesias literales que le fueron escritas estas cartas. La iglesia de la Odisea, ¿cómo nos afecta a nosotros en estos últimos días? Bueno, que nosotros estamos viviendo en la historia del último periodo profético. ¿Cómo nos afecta? Bueno, que nosotros estamos viviendo en el tiempo caracterizado por una iglesia que ha tenido muchos privilegios, pero como la nación judía se estaba poniendo cómoda y dejó de conquistar, la iglesia en estos últimos días, a pesar de la luz que ha tenido, los privilegios que ha tenido, el espíritu de profecía y todas las bendiciones que Dios le ha dado, ¿qué ha hecho la iglesia? Se ha puesto cómoda y ha dejado de ¿qué? De conquistar. Ahora Dios, el testigo fiel, ya no Josué, ahora viene Dios, el testigo fiel personalmente, y le habla a la última iglesia. Yo hay veces que leo esto y me imagino a Jesús parado aquí adelante y yo sentado allí y Jesús hablándome a mí. El testigo fiel dice aquí, Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Estas cosas dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus ¿qué? Tus obras. Igual que Josué que estaba viendo el mal que estaba pasando, también Cristo ve lo que está pasando ¿dónde? En la iglesia. Y Jesús dice, yo conozco tus obras, Leisa. Yo conozco tus obras, Eddie. Yo conozco tus obras, Juanita.
fíjate, yo conozco tus obras, que no eres frío. Quisiera que fuese frío o caliente. Fíjense, ahorita leímos que no hay nada que ofende más a Dios que una religión hipócrita y formalista. Ahora Dios viene con la iglesia y le dice, mira, ojalá tú fueres o un apóstata abierto o un cristiano bien caliente. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver por qué. Mas porque eres tibio, un hipócrita formalista. ¿Usted sabe cómo somos nosotros? Mucha luz, mucho conocimiento, hipócrita formalista. Hermanos, si no fuéramos hipócritas formalistas, Dios no nos dijera tibio y nos dijera ojalá fuese frío, o sea, un apóstata, o un caliente. Dice aquí, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tremendo. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿No conoce que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y qué? Y desnudo, sin ropa. ¿Cómo ve Dios a la iglesia entonces? Miserable, pobre, ciega y desnuda. Y ahora tú puedes decir, oye, si todo el mundo estamos así, qué bueno. ¿Todo el mundo estamos así? Mal de mucho es consuelo de tontos. ¿Saben eso? Ah, pues si todo el mundo está así, estamos así, qué bueno, todo el mundo está así. Bueno, he escuchado predicadores decir, bueno, pero es que somos la Odisea, tenemos que estar así. ¿Quién dice que tenemos que estar así? Dios le ha dado a esta iglesia una misión ¿de qué? De conquistar. ¿Sabe por qué nos hemos puesto así? Porque hemos dejado ¿de qué? De conquistar. Nos hemos disuelto, cada uno como la nación judía, cada uno se fue a su problema. Cada uno está en estos últimos días ¿para qué? Cada cual con mi familia, mis problemas, mis hijos, mis nietos, mi mamá, mis tíos, mis primos, todo el mundo aquí, yo con los míos. El otro allí con qué? Yo con los míos. Cada uno en su qué? En su espacio. Y no se conquista. Cada uno en su tribu. Ahora no han puesto la distancia social. Y hermano, le voy a decir, ahorita el hermano Rubelín me decía lo que está pasando en México. Me estaba diciendo que ya no se puede viajar de un estado a otro en México. A menos que tengas ¿qué cosa? Carnet de vacunación. Usted sabe que ahorita no ponga, ¿sí o no? Ustedes saben que ahorita nosotros nos hagan eso aquí. Ojalá y no. Hay estados que quizás, hermano, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Estaremos preparados para la crisis que viene? Nos están, ¿saben qué? Nos están rodeando. ¿Y qué pasa? Dice aquí que en medio de ese problema va a haber una gran crisis. En medio de esa tibieza de la iglesia va a haber una gran ¿qué? Va a haber una gran crisis. Suerte que Dios, como Moisés no dejó Josué, no dejó al pueblo sin esperanza. Cuando lees Patriarca y Profeta dice que esa generación todavía se mantuvo por las palabras de Josué y por lo que habían visto, se reorganizaron, tomaron fuerza. Ahora, nosotros como iglesia, ¿qué está pasando? Dice aquí, versículo 17, tú dices que yo soy rico, estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. No conoces que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y hermano, es triste. ¿Saben por qué? ¿Qué pasa con los tibios? Los tibios sacan a otros con sus actitudes. Son inconscientes. Un tibio es una persona inconsciente del peligro que estamos corriendo y cree que todo está bien. Y hace tropezar a otro y hace que otro. ¿Por qué? Por sus actitudes. Por eso Dios a los tibios no los ¿qué? No los quiere. Porque no solamente no entran, sino que tampoco ¿qué?
dejan entrar a otro con su actitud. Y los que entran con su actitud vienen peor que quienes, que ellos. Porque creen que Dios no va a castigar y al final Dios es amor y Dios ama tanto que Dios es una bendición estar aquí. Hermano, ¿qué es lo que está pasando? Por eso los tibios, Dios los va a ¿qué? Los va a vomitar de su boca. ¿Saben qué quiere decir vomitar de su boca? No es que los saca de la iglesia. Dios no escucha más sus ¿qué? Sus oraciones. Versículo 18, ahora viene el consejo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para que te vistas y no descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que ¿qué? Para que veas. Verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, pues sé celoso y ¿qué? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y ahora viene lo mismo que hizo Josué. Josué habló de ¿qué? De promesa y castigo. ¿Y de qué? Y de bendición prometida condicionalmente. Versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y ¿qué? Y él conmigo. Dios nos está invitando, como mismo invitó Josué a una nación en apostasía. Ahora Dios está invitando al pueblo a que ¿qué? A que se despierte en esta última generación, a que haga compromiso. Hermano, si no hay compromiso en obedecer a Dios fielmente lo que dice su palabra, aquí no hay bendición. No hay protección en la última etapa de la historia de este mundo, no lo crea. ¿Ustedes saben cuándo nos vamos a dar cuenta de eso? Cuando ya sea demasiado tarde. ¿Ustedes saben cuándo la gente se ha dado cuenta en mi país que el COVID de verdad mataba? En mi país el gobierno se puso por todos los canales y por todo decir que no, que en Cuba estaba preparada, que había de todo, que la gente no se iba a morir. Cuando en Nueva York estaba la crisis, que estaban muriendo todos los días una pila de personas, decían que no, que eso nunca iba a llegar a Cuba. En este momento en mi país, en mi pueblo mueren 5 o 6 personas diarias de COVID. Que yo me entere, que yo conozca. Que yo conozca. Estamos hablando de un pueblo, yo lo dije hace 2 sábados aquí, de unas 25,000 personas. ¿Usted sabe un pueblito de 25,000 personas que mueran 4 o 5 personas diarias? La gente está aterrada. Literalmente están aterrados. ¿Ustedes saben por qué nosotros pensamos y nos sentimos cómodos? Porque las balas no nos están cayendo ¿dónde? Cerca. Cuando las balas comiencen a picarnos cerca y empezamos a perder las bendiciones que Dios ha dado, porque Él es fiel y nos las ha dado para ver si nosotros nos despertamos, y comencemos a recoger lo que hemos sembrado, nos vamos a dar cuenta de que ¿qué? De que teníamos que haber hecho caso. Para muchos va a ser demasiado tarde. Ojalá y Dios tenga misericordia y en la última etapa de la vida que nos quede, podamos como Salomón agarrarnos del cabú de la salvación. Echar mano de la vida eterna, pedirle a Dios perdón por nuestros errores, pero para muchos no va a haber esa oportunidad. Tristemente, hermano. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo hemos descuidado las amonestaciones y las invitaciones del Espíritu Santo a ¿qué? A comprometernos, a hacer cambios decididos, a abandonar el pecado, a abandonar lo que nos separa de Dios, a poner al lado el tiempo que dedicamos a toda la basura de este mundo y dedicar más tiempo ¿qué? A las cosas de Dios. Hermano, lo mismo que Josué dijo allá, ahora Jesús nos lo dice a nosotros. ¿Por qué? Porque las circunstancias son parecidas. Pero nosotros corremos el peligro de que se nos va a acabar el tiempo
creyendo la idea del diablo de que Dios no va a traer castigo, que eso es todavía, o que es para un futuro muy ¿qué? Muy lejos. Hermano, se nos está cerrando el círculo. A ti se te está cerrando el círculo. A mí se me está cerrando el círculo. Y cuando se nos cierre el círculo, ¿qué va a pasar? Dice aquí, oigan qué dice. El mensaje para la iglesia de la Odisea es sumamente aplicable para nosotros como pueblo. Ha sido presentado delante de nosotros por mucho tiempo, pero no se le ha prestado la debida atención. ¿Por qué? Porque estamos cómodos. ¿Qué pasó con el pueblo en el de Israel cuando conquistó? Se acomodó. ¿Qué pasa a nosotros cuando conquistamos y conocemos la verdad del mensaje del tercer ángel? Conocemos la verdad del juicio, conocemos todas esas verdades. ¿Qué pasa? Nos acomodamos y nos creemos que Dios nos va a salvar en la condición que estamos. Porque yo voy a la iglesia los sábados, porque yo no trabajo el sábado, porque yo dejo de trabajar el viernes en la tarde y estoy aquí el sábado. Dice aquí, cuando la obra de arrepentimiento sea ferviente y profunda, los miembros de la iglesia comprarán individualmente las ricas mercaderías del cielo. ¿Cuántos contemplan las cosas de una manera distorsionada? ¿De una manera cómo? Distorsionada. ¿Qué cosa de una manera distorsionada? Bueno, que lo que están viendo y esperando no es lo que va a pasar. Dice aquí, en la forma en que Satanás quiere que las vean. ¿Quién distorsionó la cosa allá con Josué? Satanás. ¿Y quién la está distorsionando aquí? El mismo que quiso engañar allá, también quiere engañar a quiénes. Aquí, porque es el mismo diablo. Las generaciones han cambiado, pero el diablo no se ha muerto todavía. Sigue siendo el mismo, dice aquí. Podéis manifestar un gran celo en el esfuerzo misionero. Podemos, fíjense, ahora viene una nota aquí que yo la leo, los que tienen celo misionero. Podemos tener celo misionero, el mensaje dárselo a todo el mundo. Y sin embargo, debido a que este esfuerzo está contaminado de egoísmo y tiene un pronunciado sabor del yo, no es nada a la vista de Dios. Dice el apóstol Pablo que podemos dar nuestro cuerpo hasta para ser quemado. Pero si no lo hacemos por amor a Dios, ¿cuánta gente se ha dejado matar? Por una causa que cree justa. Los talibanes se suicidan. ¿Sí o no? La gente ha ido a la guerra por una causa que cree justa y lo dejan que se lo maten, lo fusilen. Prefieren morir antes que delatar a sus compañeros. Pues no por la causa de Dios, estamos hablando por una causa de este mundo. Pero si no lo hacemos nosotros, hermano, si no hacemos la obra misionera y si no hacemos todo por amor a Dios, ¿de cuánto vale? Y cuando uno tiene el amor a Dios, entonces ¿sabe qué trata de hacer? Trata de glorificar a Dios y presentar su causa con qué, honrar su qué, su causa. Dice aquí, pues una ofrenda manchada es una ofrenda manchada y corrupta, a menos que la puerta del corazón esté abierta para Jesús, a menos que él ocupe el templo del alma, a menos que el corazón esté lleno de atributos divinos. Cuando las acciones humanas sean pesadas en la balanza del cielo, serán declaradas faltas. Dios sabe el propósito con que tú haces las cosas, pero tú también lo sabes. El amor de Cristo os haría rico, pero muchos no comprenden el valor de su amor. Muchos no se dan cuenta de que el espíritu que albergan está destituido de la humildad, porque son orgullosos, no se pueden contradecir. Si lo contradicen, se les sale el diablo que tienen adentro. ¿Sí? Parecen mansos, contradícelo hasta que lo contradice. Cuando lo contradice le sale el diablo.
¿Saben por qué? Porque Cristo no está ahí. Porque no hay humildad. Y para ganar, como hicieron los fariseos hoy, inventan calumnias, hacen campaña, lo que sea, pero ganan. Hermano, tengamos presente esto. La humildad es lo contrario ¿a qué? Al orgullo. Y la mansedumbre, está desprovisto de la humildad y la mansedumbre de Cristo. Destituidos del amor que los convertiría en canales de luz. Están en la iglesia, pero son canales de ¿qué? De oscuridad. Y sacan con sus acciones y hacen tropezar ¿a qué? A otros. Tengamos cuidado, hermano. Estamos en peligro, y es el peligro de la odicense. Dice aquí, el mensaje a la Odisea se aplica a la iglesia de estos últimos días. Estoy leyendo comentarios de esta Biblia. Si lo quieren leer, los comentarios de Apocalipsis 3 de esta Biblia, de la Biblia Estudio. Los encontré tan buenos que dije, iba a traer hoy a los testimonios. Dije, no, vamos a leer los comentarios de esta Biblia. Y vamos a aplicárnoslos a nosotros. Dice aquí, el mensaje de la Odisea se aplica a la iglesia de este tiempo. ¿Crees este mensaje? ¿Es este el sentir de vuestro corazón o estáis diciendo constantemente, nosotros somos ricos y enriquecidos y no tenemos necesidad de que nadie nos amoneste ni nos diga cómo cambiar la vida? Aquí dice ninguna cosa. Yo le estoy poniendo un poquito más. O yo no necesito que nadie venga a meterse en mi vida. Que nadie me esté amonestando, que nadie me esté invitando, que nadie me esté diciendo, mira que te vas a perder. Yo soy guiado por el Espíritu. Y el Espíritu que me guía, Él me dice qué yo hacer. Hermano, esa actitud no está correcta. ¿Qué Dios dice en su palabra? Cuando Josué llamó al pueblo, le dijo, miren de hacer al pie de la letra lo que está escrito en el libro de ¿qué? De Moisés, de la ley de Moisés. Dice aquí, nosotros somos ricos y enriquecidos, no tenemos necesidad ninguna. Es en vano que las declaraciones de la verdad eterna haya sido dada a esta nación para ser llevada a todas las naciones del mundo. O sea, es en vano que Dios nos ha dado el mensaje que nos ha dado para llevárselo al mundo entero. ¿O es que estamos siendo como el pueblo de Israel, que ya no queremos conquistar más? Dios tiene un pueblo escogido, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, ¿a qué? A la luz admirable. Y lo hace depositario de una verdad llena de resultados eternos. Se le ha dado la luz que debe iluminar al mundo. ¿Ha cometido Dios un error en darnos a nosotros esa luz? ¿Somos ciertamente sus instrumentos escogidos? ¿Somos los hombres y las mujeres que debemos llevar al mundo los mensajes de Apocalipsis 14 para proclamar este mensaje de salvación a los que están al borde de la ruina? ¿Procedemos como si lo fuéramos? ¿Cuál mensaje Dios le ha dado a la iglesia adventista? El mensaje de Apocalipsis 14. Pero no puede dar una iglesia tibia y dormida el mensaje de Apocalipsis ¿qué? 14. ¿Por qué? Porque para dar ese mensaje con el poder del Espíritu Santo tenemos que comprometernos. Tenemos que hacer pacto con Dios. Tenemos que dejar que Dios sea nuestro ¿qué? Nuestro Dios. Y a menos que eso pase en nuestra vida, no vamos a poder ser ¿qué? Esos instrumentos. Y vamos a estar en la iglesia, pero lejos de ser un instrumento de luz, vamos a ser un instrumento de ¿qué? De oscuridad hasta para nuestros propios hijos. Hermano, esto es importante. Si no nos convertimos en instrumentos de luz, somos instrumentos de ¿qué? De oscuridad. Y si somos instrumentos de oscuridad y estamos fríos, simplemente seremos también destruidos. ¿Por qué? Por las amenazas de Dios. ¿Qué invitación le hago? Apocalipsis 20, 3:20. Y aquí yo estoy ¿dónde? A la puerta y llamo.
¿A qué puerta? He oído decir, no, a la puerta del corazón, a la puerta de la vida. ¿Ustedes saben en qué puerta está Dios? Está Cristo en este momento. ¿Dónde está Cristo en este momento? ¿Dónde? En el lugar santísimo. Esa puerta se abrió ¿en qué año? 1844. Y Jesús está allí desde el santuario llamándonos ¿a quién? A nosotros. Para hacer la última obra de intercesión. Cuando Él salga de esa puerta para afuera, tú te quedaste sin salvación o te quedaste salvado para siempre. Dijo Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Ahora dice, si alguno abre la puerta. Ustedes saben que cuando he escuchado esto, no, la puerta del corazón, que tienes que abrirla. Nosotros somos los que tenemos que entrar al lugar santísimo donde está Jesús. Aunque Él nos está llamando desde allí, nosotros tenemos también que entrar allí. Y allí cenar con Él. ¿Cenar con Él qué? ¿Qué cenamos con Él allí? Su palabra, hermano. Cenar allí lo que Él nos invita. Y después de encontrar allí el perdón de nuestros pecados, después de encontrar allí el remedio para nuestra maldad, el poder que necesitamos, como dice el apóstol Pablo, para vivir una vida como Dios quiere, entonces nos convertimos ¿en qué? En esos instrumentos para terminar la obra que Dios nos ha dado. A menos que participemos de eso, a menos que recibamos ese mensaje, a menos que nuestra vida sea comprometida. Pero Satanás no quiere eso. Satanás sí quiere que seamos cómodos y que seamos conquistados por el espíritu que hay ¿dónde? Afuera. Y muchos están siendo conquistados y están viendo las cosas distorsionadas. Y están viendo lo que Dios pide distorsionado. Y creen que Dios va a salvarlo como están. Y creen que no va a pasar nada. Y creen que como están estamos listos para enfrentar la crisis. Y critican a todo el mundo y hablan. Y no nos damos cuenta de que hay un compromiso o vamos a ser excluidos. Que el Señor nos bendiga, hermano, con la idea que Jesús dio aquí al final. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él, ¿y él con qué? Conmigo. Y él conmigo. Y al que venciere, ¿por qué al que venciere? ¿Qué hay en el lugar santísimo en este momento? ¿Dónde encontramos nosotros el poder para resistir el pecado? A través del poder de Cristo. El que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, ¿dónde? El que tiene oído, oiga. ¿Por qué dice el que tiene oído, oiga? Porque Dios no quiere obligarnos. Porque el servicio a Dios tiene que ser ¿de qué? De un corazón transformado. Dios no quiere obligarte. Dios quiere invitarte. Josué sabía que también él no podía obligar a la gente, tenía que hacer un servicio. Nosotros lo hemos hablado en la casa. Yo puedo coger una mata de mango y quitarle las hojas. Eso no convierte la mata de mango en hoja. Yo puedo vestir a una persona que viene aquí como visita, la puedo vestir como cristiano o cristiana. Le puedo poner una falda larga, un vestido, lo que sea. ¿Eso la convierte en cristiana? Eso no la hace cristiana. ¿Ustedes saben qué la hace? Hipócrita. Pero los cristianos de estos últimos días quieren que la gente se convierta ¿en qué? ¿En cristiano o en hipócrita? En hipócrita. Viene la gente a la iglesia y queremos que cambie por fuera. Por fuera no. Lo que hace falta es que cambie por dónde. Y después que cambie adentro, ¿cambia dónde? Afuera. Pero queremos adelantar el proceso. Ese es el problema de la Odisea. Como ese vuelve, ¿qué cosa? Tanta oscuridad que hace que ¿qué? Que los otros ¿qué? Cambien pero por fuera. Yo estaba estudiando con personas que dicen, no, yo quisiera comprarme ropa porque yo veo que todo el mundo allí
Cuando el corazón cambia, todo cambia. No puede ser obligado, hermano. Tiene que ser ¿qué cosa? Ahora, Dios tiene que quebrantar el corazón. Tiene que quebrantarlo. Tenemos que hacernos... ¿Por qué? ¿Qué pasa con la iglesia de la Odisea? Bueno, la iglesia de la Odisea es una iglesia que sabe mucho, conoce mucho, pero no tiene a Dios en el corazón. Y se vuelve un instrumento, ¿saben de qué? De oscuridad. ¿Por qué? Porque tiende más al mundo y se lleva mejor con los mundanos que con los hijos fieles de Dios que quieren que ¿qué? Que cambien el corazón. Cuando aparece alguien que te invita a cambiar el corazón, empiezan a verlo con sospecha. Hermano, tristemente es así. ¿Y qué pasa? Resistimos la obra que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cuántas veces lo he visto? ¿Cuántas veces lo he escuchado? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que el corazón carnal, dice la Biblia, que aborrece la luz. Pero Dios quiere que nosotros seamos que no oscuridad sino luz. Que el Señor nos bendiga, hermano, y que podamos remediar los problemas de nuestra vida. Como dijo Jesús, el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con él. ¿Con quién? Con mi Padre en su trono. Que el Señor nos bendiga, es mi deseo y oración. ¿Cuántos quisieran vencer? Yo quiero vencer, hermano. Si no quisiéramos vencer, no estaríamos aquí. Y si estamos aquí, hay esperanza. Todavía Cristo está ¿dónde? En la parte adentro del santuario celestial. En la parte adentro del lugar santísimo. Todavía está allí. Esperando, ¿por qué? Porque nosotros vayamos y Él pueda sentarse con nosotros. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y oración. Les invito a ponernos de rodillas, que pueda hacerlo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, queremos darte gracias, Señor, por este día, porque tú nos haces la invitación esta mañana. Y como Josué, mi Dios, le hizo la invitación al pueblo, queremos rogarte, Padre Celestial, que nosotros podamos responder también. Como dijo Josué, mirar a quién servir, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el pueblo respondió que también te iba a servir. Ayúdanos, Padre Celestial, para también servirte de todo corazón y ser transformados por tu Espíritu. Bendícenos, acompáñanos, ayúdanos, Padre Celestial, y transforma nuestros corazones. Te ruego por los jóvenes también que se han transformado. Te ruego, Padre Celestial, por cada visita, por cada hermano que está aquí, por aquellos que nos están viendo a través del internet, que puedan ser también tocados por tu Espíritu. Te ruego, Padre Celestial, que tú nos ayudes a confiar en ti, en tu poder y en tu gracia, y que podamos ir de victoria en victoria. Ayúdanos, Señor, para tomar el remedio de la Odisea y dejar que tu Espíritu sea quien nos transforme, Señor. Te ruego, oh Padre, que bendiga los alimentos que vamos a participar de ellos ahora, que nos puedan hacer buen provecho y que tú nunca, mi Dios, nos dejes, sino que podamos caminar siempre contigo y tú proveas siempre algo, mi Dios, para poder comer. Te estamos rogando, Padre Celestial, tu bendición y tu compañía de regreso a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén, Padre.